En nuestro sector, infelizmente, no hay nada ecológico. Es que me han llegado a decir que se podría beber tinta látex. No es así. Es una decisión. Tenemos un cliente para hoy, pero lo vamos a perder. El mercado cada vez está más competitivo. Aplicas un vinilo libre de PVC, te dura un año. Pones uno con PVC, con los aditivos normales y corrientes, y te dura 6. ¿Cuál es el más ecológico? Pero ahora estamos con los precios bajísimos. Hemos prostituido el mercado. Yo, Pedro, compraría eso, no compraría una máquina china, por muchos motivos. Yo no aconsejo a nadie hacer un vehículo, una decoración integral de un vehículo con un vinilo fundido de más de un año. Hoy en Signolia nos acompaña Pedro Leitao, responsable de gestión comercial y técnica en AFOR, empresa especializada en la fabricación y distribución de tintas y soportes para impresión digital, serigrafía y tampografía. Con más de 4 décadas liderando el mercado, AFOR destaca por su calidad técnica, la innovación constante y su compromiso con soluciones sostenibles. En este episodio, Pedro compartirá con nosotros la historia de AFOR, secretos técnicos, así como las últimas tendencias tecnológicas que están transformando el sector de impresión. Si quieres saber más sobre el papel tan importante que juegan las tintas en la rotulación y la impresión profesional, este episodio está hecho para ti. Hola, bienvenidos a Signolia. Hoy tenemos en nuestra casa, en nuestro estudio, a Pedro Leitao de AFOR Inks, All for Printing, que en la charla previa que tenemos siempre me ha dado una hiper masterclass de tintas de impresión. Y bueno, te puedo decir que tú me decías que no eres experto o que no te consideras experto. Yo te puedo decir que en la cantidad de años que llevo en el mercado de la rotulación no he conocido a nadie que tenga un abanico de conocimiento tan grande como tú en el tema de tintas. Muchas gracias por venir y bienvenido a Signolia. Gracias por estar aquí. Me siento orgulloso de estar aquí. Nunca pensé estar aquí. Y te acompaño tu podcast y me encanta y creo que estás haciendo una labor muy positiva para el sector. Pues te lo agradezco mucho. Mira, te voy a contar una cosa curiosa que me has preguntado, oye, ¿por qué me has llamado y tal? Pues yo estoy dentro del grupo de Facebook del sector rotulación, que hay muchísima gente del sector del rótulo y de la imagen gráfica. Y de repente veo un señor que empieza a contestar todas las dudas técnicas que tiene la gente en las aplicaciones del día a día de los rotulistas. Y resulta que eres tú, ¿sabes? O sea, te tienen como una especie de referencia a la hora de aplicaciones, a la hora de utilizar películas de vinilo, cuando le salen problemas, cuál puede haber sido el motivo. Y dije, este señor me le tengo que traer para acá, Pedro, para que nos... Porque vamos, es una cantidad de amplitud de miras, de aplicaciones que tienes, que nos las tienes que contar. Antes de empezar, si quieres, y entrar en temas técnicos, cuéntanos un poco AFOR Inks, qué es lo que hacéis, qué vendéis, All for Printing, cuéntanos la estructura de la empresa y cómo os posicionáis en el mercado. A ver, ¿qué es AFOR? Es complicado. AFOR es fabricante de tintas, ese es su principal mercado y es lo que somos. Fabricamos tinta, inkjet, UV, solvente, ecosolvente, látex, todo el tipo de tinta que se está utilizando. También serigrafía. Venimos ya de muchísimos años, década de 80, con la tinta de serigrafía y continuamos. El mercado principal que tenemos no es el de España, o sea, vendemos para más de 100 países, o sea, distribuimos en más de 100 países, no directamente, pero por distribuidores. ¿Y qué te puedo decir más de AFOR? Y claro, y tenemos después todos los consumibles como todas las marcas tienen. Claro, los poliméricos, planchas, placas, todo lo que haya de consumible dentro de esta área lo tenemos. Distribuimos también máquinas. Mira, somos una empresa normal con un plus, que es un plus único en el mercado español, que es somos fabricantes de tintas. Y esto nos da muchas veces un plus para poder presentar productos distintos o por lo menos hacer pruebas para diferenciar lo que es, por ejemplo, un buen polimérico de un malo polimérico. Y esto es algo que somos únicos. ¿Por qué? Porque en la fabricación de tintas necesitamos de aparatos electrónicos para, por ejemplo, indicar si una tinta dura X años. O sea, son un aparato que envejece, digamos, simula el envejecimiento del pigmento, por ejemplo, pero se imprime, se pone y ya tenemos. O sea, tenemos más datos para poder indicar si un producto es bueno o no. ¿Vale? Esa capacidad de testeo, o sea, podemos decir que el laboratorio técnico lo tenéis previo a la fabricación, con esos datos fabricáis, una vez fabricado testeáis que eso funcione
Y tenéis o sea, vuestras tintas funcionan en una gran cantidad de máquinas y tenéis mucho tipo de tinta que aplica para mucha tecnología diferente de impresión. Antes hemos hablado de los diferentes tipos de tecnología de impresión. Dime cuáles son tus favoritas, las que no te gustan tanto, bueno, porque tenemos látex, tenemos ecosolvente, tenemos UV, cuéntanos, porque ahí... esa cantidad de tintas van a una específica tecnología cada una y cada maquinaria tiene su tipo de cabezal, sus ventajas, sus inconvenientes. Vale. Y cuéntanos. Intentaré ser muy corto en mi respuesta y ser muy directo. O sea, tenemos 3 tipos de tintas, que es látex, UV y ecosolvente. Es lo que hay en el mercado. Hay el solvente puro, digamos, entre comillas, pero esa ya no se usa tanto. Vamos con estas 3, ecosolvente, solvente y UV. Claro, cada uno tiene su mercado. Yo creo que todavía la mejor tinta, la que es más polivalente, es la ecosolvente. Y te voy a explicar el porqué. Es más flexible, permite imprimir en cualquier tipo de material, entre comillas, cualquier tipo de material, es económico, ¿cierto? No es caro, ¿vale? Tiene también su handicap, que es cuando imprimes tienes que esperar entre 24 horas a 48 horas. Aunque ahora hay tintas ecosolventes, como la nuestra y como por ejemplo de Holland, que tienen a partir de 6 horas ya puedes laminar. Entonces, depende muchísimo del tipo de impresor que quieres. Por ejemplo, si imprimes solo flexibles, vinilos, decoraciones de vehículos, lonas, ahí te diría que el mejor sería ecosolvente o látex. ¿Por qué? Por ejemplo, el látex, mucha gente no lo sabe, tiene una excelente flexibilidad. O sea, cuando estiras... No se cuartea. Así es, y no hay pérdida de color. O sea, una elongación, se dice así, elongación súper fuerte, ¿vale? El látex. El ecosolvente también tiene. El UV, aunque tú pongas, o los distribuidores o los fabricantes lo venden como tinta UV flexible, no es flexible para eso, ¿vale? O sea, teníamos una tinta económica, polivalente para todos los tipos de materiales, ecosolvente a un precio muy competitivo. El handicap, laminar. Hay que laminarlo, sí o sí, porque si pasas con el dedo, se raya, y hay que laminarlo después de 6 horas de secado o 24. Depende también de la masa de color. Sí. No es lo mismo imprimir un color gris claro que imprimir un negro, ¿vale? Ya sabemos que cuando las máquinas imprimen negro, imprimen con los 4 colores. Luego, la carga de tinta es muy grande. Vale, hablamos de ecosolvente. Látex. Yo tengo amor-odio a látex. Y te voy a explicar por qué tengo amor-odio. Es una tinta un poquito más ecológica. A ver, no es tan tóxica, pero la diferencia es pequeña, porque tiene... Y esto me saca de quicio. Disculpa. Látex tiene disolventes como tiene un ecosolvente. O sea, no es... Que me han llegado a decir que se podría beber tinta látex. No es así. No lo es, ¿vale? No lo hacéis esto porque os vais a morir, ¿vale? De verdad. Tienen disolventes. Látex, las impresoras látex gastan mucha tinta, ¿vale? Para que tengas una idea, las látex de las 2 marcas importantes, y aquí puedo decirte el nombre, Holland, que ya tiene una látex que me encanta, porque tiene un cabezal un poco más industrial y es piezoeléctrico. Y tenemos HP, y los costos, por ejemplo, podrán estar entre 3,50 metro cuadrado a 4 y picos. Esto con un hip normal. Claro, aquí vamos a hablar también quizás de los hips. Sí, porque también es importante. Vale. Entonces, tenemos una látex que tiene un precio caro de impresión metro cuadrado. Las más económicas son ecosolventes y las UVs. Las UVs gastan poca tinta, porque la tinta no penetra, como también ocurre con látex, y da una capa muy fina, ¿vale? O sea, tiene un consumo bajo, pero tiene un problema. Las UV, y mucha gente se olvida. Hace muchas limpiezas. El mantenimiento hace muchas limpiezas, sea que marca sea. Estamos hablando de máquinas pequeñas, de 1,60 m, o sea, de UV
o de, sí, de UV, sea de Holland o de Mimaki, que son las principales marcas que tú ves en el mercado. Hace muchas limpiezas. Mira, Perdona, esto es importante que me lo digas porque me lo has explicado y lo he entendido un poco así, ¿no? Esto es un equivalente a los coches eléctricos cuando te dicen las condiciones ideales de duración o de autonomía que tiene un coche eléctrico, que están medidas en las condiciones ideales. Y en el caso de las tintas, lo que ocurre también es que ellos miden solamente, los fabricantes suelen medir el momento en el que está imprimiendo, pero se saltan el consumo de tinta del gasto de la limpieza que tiene que realizar la máquina para el mantenimiento de cabezales, y esto ocurre mucho, ¿no? Y hay tecnologías que necesitan más limpieza que otras para tener el cabezal en una condición óptima, ¿no? Ese es el truco, ¿no? Así es. Y la UV tiene muchas limpiezas. Por el tipo de tinta, entonces hay que hacer muchas limpiezas. Yo esta semana he tenido una llamada de un cliente de Barcelona que me preguntaba: Pedro, ¿puedo apagar la máquina durante el fin de semana mientras no imprimo? Pero desenchufarla, porque me consume en un fin de semana 2 dedos de tinta. O sea, tienes el depósito de residuos, y me gasta 2 dedos de tinta. No puedo, ¿vale? Y claro, esto es un problema de quien la vende, que debería decirlo: mira, esta es una máquina muy bonita, imprime muy bien, te quedas con una tinta muy resistente a los arañazos, al roce, pero tienes un consumo bastante elevado. O sea, en una escala tendríamos el más económico, ecosolvente, tendríamos después el UV, y el más caro, que sale más caro todavía, es el látex. Consumo de tinta directa. O sea, esto es muy fácil medir el consumo. O sea, cualquier HIP, sea los HIP gratuitos que vienen con las impresoras, normalmente te dicen la cantidad de tinta. Calcula y verás que el precio es bastante más caro de látex. Quizá cuando una persona compre, se haga los números para invertir en un tipo de maquinaria u otra, un tipo de tecnología u otra, o sea, yo me lo estoy imaginando como una tabla en la que tiene que tener coste de impresión, coste de mantenimiento del cabezal, que también es un coste que va añadido al consumo de tinta, versatilidad, en cuanto a que se puede utilizar en unas más o menos materiales, pues esto, lo que dices tú de que se pueda laminar inmediatamente o no, o sea, posibilidad de utilización inmediata. Y yo creo que muchas veces estas cosas no se tienen en cuenta, ¿no? O sea, no se hace Puede ser que, por un lado, el rotulista y la empresa que lo compra no reflexione bien a la hora de invertir, pero no puede ser también que tampoco se está diciendo toda la verdad a la hora de comercializar las máquinas, porque y se pongan nada más que de todas estas columnas te voy a explicar solamente las buenas, pero me voy a callar un poquito lo del tema del mantenimiento, ¿sabes? Así es, o sea, hay que darle todos los datos. A ver, esto es como cuando compras un coche. Yo me gustaría tener un coche, un V8, que gasta 30 litros. No puedo tener ese coche, ¿vale? O sea, yo tengo que saber por lo menos el consumo. No solo el consumo de cada impresión, metro cuadrado, pero con las limpiezas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, pero este mercado es un poco opaco. En esto es muy opaco porque habría que ser más abierto para indicar a los clientes. Porque estamos pensando que este sector, los clientes son clientes que tienen 5 empleados, 2, 3. Microempresas. Y estas diferencias son muy importantes. O sea, yo tengo clientes que me dicen: Pedro, yo llevo para casa limpios, trabajando aquí, será 12 horas, 10 horas, 14 horas diarias, 1.500 euros. Un autoempleo y con mucho riesgo. Claro. Y con mucha inversión. Claro, o sea, si no ayudamos a nuestros clientes a tomar una decisión, tenemos un cliente para hoy, pero lo vamos a perder porque no aguantará el mercado. Y tú sabes muy bien que el mercado cada vez está más competitivo, los precios están bajando muchísimo, hay muchísima gente, quizás demasiada gente imprimiendo, cada vez hay más máquinas, son más accesibles las máquinas teóricamente, porque el costo ha bajado bastante. Pero sobre las máquinas hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que tengo notado con las máquinas y que veo muchas veces en los comentarios que me hacen es sobre las durabilidades de las tintas. La gente, pero esto no es la culpa de los impresores, es la culpa de quien distribuye. De verdad, ahí soy muy directo, porque yo veo mucha gente diciendo: no, yo con tinta látex no necesito laminar para exterior y con la UV también. No es así. Te voy a intentar ayudarte y explicarte un poco sobre el tipo de pigmento.
como sabes, Aford es fabricante de tintas. Nosotros no fabricamos el pigmento. El pigmento son grandes industrias químicas, los compramos. O sea, Aford no pide, mira, quiero un pigmento para UV, quiero un pigmento para látex o para ecosolvente. No es así. O sea, el pigmento teóricamente es igual para todas las tintas, ¿vale? O sea, la durabilidad al exterior es igual. Un pigmento magenta de mi tinta UV es igual a una de tinta ecosolvente. ¿Qué significa esto? Que la durabilidad al exterior es igual. Es igual. Yo para dar una durabilidad a una impresión tengo que laminarla. Y con laminado, importante esto de los materiales, un laminado que sea polimérico, pero que en el adhesivo también tenga un aditivo que se llama absorbedor de radiación ultravioleta, porque los dos grandes enemigos de los vinilos son la radiación ultravioleta, que come, digamos, el color, y la temperatura, que, digamos, agrieta el vinilo. Muchas veces ya vemos vinilos aplicados y con grandes grietas que se han abierto, ¿vale? Esto fue porque la temperatura principalmente dañó los aditivos, los plastificantes que tiene el PVC. Buenísimo, se suele ver esto sobre todo si forras una nave que tiene corrugaciones, que es una chapa de estas que tiene ondulaciones. En esas ondulaciones es por donde hay una dilatación con el sol y por donde raja el vinilo, efectivamente, y se grieta. Vale. O sea, la durabilidad de las tintas son iguales. O sea, aunque la dureza, digamos, de la tinta es mejor en el UV, un poco mejor también en látex, en ecosolvente no, pero hay que laminarlo para dar una durabilidad al exterior. No hay otra. Fenomenal, ¿vale? me parece importantísimo. Y luego me enseñaste una foto, un vídeo, de una aplicación curiosísima en un cliente, que ahí ya somos nosotros los que tenemos que avisar al cliente que la duración no va a ser la misma si el rótulo está puesto en una orientación o en otra. Me has enseñado un vídeo en el que hay una pancarta gigante, dos pancartas en dos fachadas, una orientada al sur y otra orientada al norte. Y bueno, no deben de ser sur y oeste o algo así. Bueno, y la cuestión es que una está totalmente decolorada y la otra está con el fondo amarillo perfecto. Y parecería incluso que una es mucho más vieja que la otra. Y tú me has dicho, no, esto está montado al mismo tiempo. Al mismo tiempo, tenía la lona 4 meses, fue el periodo de verano, donde fue aplicada donde yo vivo, o sea, junto a mi casa, en Sevilla. Zona sur de España. Sí, vale. Entonces, tenemos un lado este, ¿vale? Que ahí coge mucho sol. Está quemado, o sea, ha perdido el color, mientras que el lado que está al norte mantiene, ¿vale? Esto es algo muy importante que está en los libros, pero que nadie informa, o poca gente informa. O sea, que si yo voy a poner algo en zona este, sur o oeste, tengo que poner algo bueno. Y algo importante, este caso era una lona. Yo ya vengo de este mundo há muchísimos años. O sea, yo con 18 años trabajaba en una empresa en Lisboa, se llamaba Dataplot. Existe todavía, pero con otros socios, con otros dueños. O sea, ya tengo muchos años de esto. Yo estudiaba por la noche y trabajaba por el día. Antes se laminaba las lonas con laminado líquido para proteger, un laminado que tenga los absorbedores de la radiación ultravioleta. Y ahora casi nadie lo pone. Cierto. Estamos en España, que hay mucho... Es que no lo entiendo. Sí, porque además las condiciones bajo las que se venden las fichas técnicas de los materiales son medidas en el centro de Europa, que no tienen nada que ver con el sur de España, que casi somos África, vamos. Entonces, es que no tiene nada que ver. O sea, no podemos fiarnos de la duración que te marque un prospecto técnico de un material, porque no va a aplicar en nuestra zona geográfica, seguramente. Y ahí entramos en otra zona muy complicada, ¿vale? Y muy conflictiva, que son las fichas técnicas de los materiales. No sé, la pregunta que algunas veces yo me hago, y siempre me hizo fue, ¿cómo diferenciar un buen producto, por ejemplo, un buen polimérico, de un malo polimérico? Es que hay, o sea, hay poliméricos low cost, y hay poliméricos buenos. Y hay diferencia en precios. Diferencias brutales de precios. ¿Significa que un vinilo polimérico más caro es mejor? Quizás podríamos pensar, sí, es mejor porque es más caro. Quizás no sea así. O sea, con una ficha técnica deberías intentar encontrar algo
equilibrado, sí, quizás ni el más caro, pero el más barato. Pero las fichas técnicas no dicen nada. De verdad, ¿qué te dicen? Mira, encogimiento. Pero ¿con qué tipo de pruebas? No lo sabemos. No hay una normativa para medir el encogimiento. O sea, hay una normativa, o sea, tú sabes si encoge 2 milímetros, pero no sabes cómo fue hecho eso, por cuánto tiempo, qué temperatura, qué radiación ultravioleta ha tenido. Lo mismo se pasa con la adhesión de los vinilos. Hay un montón de normativas, un montón de formas de saber la adhesión de un vinilo. Y te engaña muchísimo. Viene en newtons, metro cuadrado, centímetro cuadrado, eso sí, o en pulgada, pero no sabes cómo fue medido. Todos estos datos son muy... Es muy opaco. Sí, porque me has dicho que hay normativas europeas, normativas americanas y gente que se hace su propia prueba y la pone ahí. Y ya está, y no va contra ninguna normativa. Claro, o sea, la ficha técnica engaña mucho, pero hay algunas... Porque esto es muy opaco. Es verdad, a ver, hay secretos. Yo no quiero que el fabricante ponga, he utilizado el aditivo X. No es necesario, pero que tengo algo más. Por ejemplo, para mis clientes yo lo que digo es, mira, ¿cómo puedes ver si es un buen vinilo polimérico? Imagina, adhesivo. Mira si es adhesivo acrílico base solvente. Los adhesivos acrílicos base solvente son los mejores. Tiene mejor protección a la radiación ultravioleta, no se quedan oxidados, ese gris y ese negro con el tiempo. O sea, esto indica que es un buen vinilo de PVC. Claro, ahora no sabemos los plastificantes, los aditivos, los absorbentes de radiación ultravioleta que se aplican en ese PVC. Pero ese es un factor muy importante. Ya puedes tener alguna idea sobre... O sea, mejora base acrílica, base solvente, sí, adhesivo acrílico, base solvente. Que base agua, entiendo que son los otros. Claro, ¿no? Mira, el base agua muchas veces cuando aplicas en un cristal se queda con manchas lechosas. Sí, es verdad. ¿Vale? Y es una reacción del aditivo que se pone el adhesivo, los aditivos, con el agua, que tiene tendencia a desaparecer. Algunas veces, otras no, ¿vale? Hay vinilos... Nos ha pasado. Vale. En aplicaciones de vinilo ácido, y hemos dejado de utilizar ese vinilo porque hay veces que lo tienes que aplicar con agua, sí o sí, por rapidez, por lo que sea, y efectivamente, y luego cuando te vas dices, esto no ha quedado nítido, por unos lados se ven como brochazos, en otros lados hay unas manchas blanquecinas. Normalmente se suele ir, pero una vez tuvimos que retirar completamente el vinilo de un trabajo que habíamos hecho de muchos metros y poner otro vinilo ácido porque no se fue. Vale. O sea, estuvimos esperando un mes y el cliente nos dijo, esto no se va, bueno, vamos a sustituirlo por otra marca y ya está. Por eso ya sabes, Sergio, cuando tengas que usar un vinilo, mira si es adhesivo acrílico base solvente. Esto es importante y ya te da una idea. Olvídate del encogimiento. Claro, si vas a comprar un polimérico de 2 euros, te garanto que es un low cost. O sea, si vas a usarlo en algo que te va a exigir muchísimo, por mucho tiempo, no compres vinilos poliméricos de 2 euros. De verdad, es una locura. Porque en un año menos. Mira, yo tengo casos en Córdoba, tengo un caso en Córdoba que fue de julio a septiembre. O sea, y se quedó gris, oxidado, ¿vale? En este caso fue el adhesivo, porque fue laminado. Esto es algo también importante. Mira, si tienes que poner un material que es para durar un año, no lamines. Porque lo que empieza a oxidarse es el adhesivo del laminado. A lo mejor lo estás empeorando, entonces, incluso creyendo que lo mejoras, pues resulta que el adhesivo son esas manchas marrones, que parece que está como quemado, ¿no? Así es, así es. Qué bueno. Mira, hay una cosa que me has dicho que me ha dejado un poco pensativo y yo creo que en general está pasando en todos los sectores. Hablaste de que está bajando en general la calidad de todos los materiales, pero que eso tiene una justificación en que la Unión Europea cada vez está poniendo como más pegas, por cumplir con normativas medioambientales, a utilizar según qué químicos y qué aditivos. Y que eso redunda, es verdad, en la bajada de la duración al exterior, en que haya problemas a la hora de que adhiera mejor la tinta, ese tipo de cosas. Es curioso, pero esto es como algo recurrente en todos los sectores, ¿no? Es que hay como una especie de compromiso entre ecología y sostenibilidad, pero que tenemos que ver que eso también tiene un coste. Y fíjate, yo hasta que he hablado contigo pensaba más en que los materiales ecológicos, podemos decir, tenían un coste de precio porque se consumían menos y entonces al tener menos tiradas, ese aumento de precio por tener tiradas más cortas se lo repercutías al cliente en el precio y ya está.
Pero no, tú me has dado un nuevo enfoque como que tienen también un coste en cuanto a calidad, que irremediablemente el que no se usen determinados componentes porque no son ecológicos también va en detrimento del tipo de la duración de ese material, ¿no? Claro, ahí es algo muy interesante que es los vinilos libres de PVC, la durabilidad es muchísimo inferior a un vinilo de PVC. Ahora imagina, aplicas un vinilo libre de PVC, te dura un año. Pones uno con PVC, con los aditivos normales y corrientes, y te dura 6. ¿Cuál es el más ecológico, entre comillas? Esto es un puntazo, esto que me acabas de decir. Si tengo que repetir el mismo trabajo 3 veces en 6 años, pues evidentemente la ecología y la sostenibilidad del material pues no está resultando. O sea, me encanta tener todos estos enfoques, ¿eh? Porque parece que nos quedamos como con verdades muy que se repiten mucho y no entramos al fondo del asunto. Y esto es un punto interesantísimo. Sergio, nuestro sector, este gremio tiene que ser más profesional, de verdad. Y ahí me culpo a mí propio, como distribuidor, como comercial. Me culpa a mí propio, porque tenemos que informar bien a los clientes. Tenemos que indicar la diferencia, por ejemplo. Te voy a dar una idea concreta. Tengo muchos clientes que me preguntan, Pedro, no sé qué máquina compre. Una UV, una látex o una ecosolvente, ¿vale? Es que quiero una látex porque teóricamente es más ecológica. Que no es más ecológica, es un producto químico, tiene menos disolventes. Para dar una idea, una tinta ecosolvente normal tiene 30% de estos aditivos peligrosos y una látex tiene 10, sea de Holland o sea de HP. Holland ahora también lo tiene, pero son peligrosos, ¿vale? O sea, la diferencia es muy pequeña. Tanto más que, mira, solo un dato importante, que es, tenemos una tinta, estamos fabricando una tinta ecosolvente para cabezales Epson que también tiene cerca de 10% de aditivos químicos peligrosos, entre comillas, ¿vale? O sea, es muy parecido al HP, tanto más que en la pegatina, que viene con la tinta, porque es obligatorio una pegatina, ¿no? Con el número de lote, todo esto ya no viene ningún símbolo, ¿vale? Es un producto químico, pero no nos obliga a tenerlo como tiene los cartuchos de tinta ecosolvente, ¿vale? O sea, para que veas que esto de ser ecológico... Se están acercando a las tecnologías también. Una ecosolvente puede ser casi tan ecológica como así una es, látex. ¿vale? De verdad, y hay productos químicos pero de verdad, ahí es muy fácil. Ahí le diría a todo el gremio que pidan las fichas de seguridad de las tintas. Y es muy fácil. Tenemos la inteligencia artificial. Coges los PDFs de las fichas técnicas de las tintas y dices, mira, quiero que me digas qué peligro tiene esta tinta. Y compara y verás, de verdad, te asustarás. Es que te asustas, porque no hay ninguna tinta ecológica. Tener base agua no significa que tiene solo, porque látex es agua, ¿no? Tiene, se dice tinta, base agua, látex. Tiene entre 50 y 60% de agua, pero tiene muchos productos químicos. Podemos decir que hay grados, pero que nada es completamente ecológico. Vamos. No hay nada ecológico. En nuestro sector, infelizmente, no hay nada ecológico. Pues nos estás dando mucha información. Mira, hablabas antes de cabezales, que trabajáis para cabezales Epson. Me has dicho, me gustaría mucho conocer tu opinión sobre la tecnología actual de cabezales que hay. En concreto me has dicho uno que te gusta mucho últimamente no sé exactamente cuáles son los factores que te inclinan hacia él, pero háblame de ello. Vale. Porque... Hay dos tecnologías principales, ¿no? La piezoeléctrica y la térmica. La térmica, tengo que decirlo, que es utilizado grandemente por HP Látex, o sea, es térmico. Y todos los otros fabricantes, hasta Holland, con la tinta látex, utiliza piezoeléctrico, ¿vale? La térmica es la inicial con la que empezaron a trabajar los plotters de base agua de inkjet interior, así ¿no? Así es. Nuestra maquinita que tenemos en casa. O la impresora pequeña. Así es, ¿vale? Sí. Lo que hace el térmico es... tiene un térmico, el cabezal, donde está la gota, calienta la tinta entre 300 a 400 grados, más grados, menos grados, no me acuerdo, y lo que hace es, va a crear una burbujita de aire y eso obliga a que la gota sale una gota, ¿vale? El piezoeléctrico no, hay una tensión que pasa sobre... una membrana de silicio, es como un cristal, es muy gracioso, el cristal de quartz que teníamos, pero que teníamos en los relojes, vibra y hace con que la gota salga, ¿vale? ¿Qué ventajas? El piezoeléctrico es más económico, el térmico es más económico, fabricar el térmico, el piezoeléctrico no, es más caro.
En calidad de los dos, el térmico da menos calidad. Te doy un ejemplo. Los látex térmicos van 10 picolitros y los piezoeléctricos 3,5 o 3 picolitros. Para que tengamos una idea. Porque menor tamaño de gota, más resolución final en la impresión, ¿no? Así es. Y para que tengas una idea, hay cosas increíbles. Una molécula, un virus, una bacteria, perdón, tiene un volumen de 1 picolitro. Estamos trabajando a esos niveles microscópicos. Vamos. Mira, un cabezal normal de Epson, un DX6, 7, 5, lo que queremos llamar, un i3200, puede disparar por segundo 40 millones de gotas. Que estamos hablando de 40 millones de gotas en un segundo. Es increíble. Es una tecnología increíble. Por esto me encanta este mundo. Por eso mi curiosidad, y también tengo un equipo técnico por detrás, tengo químicos, que es algo que AFOR tiene, que nadie lo tiene, porque fabricamos tinta, me ayuda a comprender un poquito más este mundillo. Lo que te quería decir es, imagina que tienes dos cabezales, uno piezoeléctrico y uno térmico. Los dos. ¿Cuál crees que imprime mejor? El piezoeléctrico, porque hace 3,5. Correcto. ¿Vale? Si notares, el HP Latex tiene Light Cyan y Light Magenta. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque un cabezal térmico no logra hacer tamaños de gotas más pequeñas para hacer gradaciones tan finas. Finas. Suplementan o la carencia de resolución la cubren con una gama de colores un poco más amplia, ¿no? Así es. Son hexacromías en vez de cuatricromías. Ahora, hay diferencia entre un cabezal térmico al final. O sea, vamos ahora a ser sinceros, yo quiero imprimir algo. Hay una diferencia entre un HP Latex y un cabezal térmico y un cabezal piezoeléctrico. Sí, lo hay. Normalmente no. A 100% el térmico tiene más grano, ¿vale? Se nota, ¿vale? ¿Por qué? Porque trabaja con gotas más grandes, 10 picolitros contra 3,5. No significa que el piezoeléctrico no trabaje también con gotas de 10. Tú puedes ponerlo, ¿vale? O sea, modo rápido, por ejemplo. Estaríamos aquí el día todo. El modo rápido, cuando tú mandas imprimir algo en modo producción, gastas más tinta, porque es gracioso, porque ahí la máquina, lo que va a hacer el cabezal es trabajar con gotas grandes. Muchas veces cuando trabajas con más calidad, estás gastando menos tinta. Estás siendo más eficiente utilizando. Así es. Y en cuanto a la durabilidad del cabezal, un piezoeléctrico contra un térmico, claro, la media, si lo tienes que sustituir en unas horas. Claro, eso HP tiene algo bueno, que es, tú vas a cambiarlo un cabezal que tiene un costo, tiene un costo de 100 euros o más, un poquito, pero lo cambias tú. No tiene que venir un técnico, no tienes que tener la máquina parada, porque el técnico no te está a la puerta, o sea, tardará un día como mucho, o como mínimo 24 horas. No tienes que tener la máquina parada y con látex puedes, en este caso HP, puedes cambiar el cabezal. Pero la durabilidad, la garantía dada por HP, por ejemplo, es 1,5 litros. Ahora en las nuevas, creo que es 1,5 litros. Antes era 1 litro y ahora pasó a 1,5 litros. Creo que es así. Pero el cabezal dura más. Puede ir, el promedio entre 5 a 6 litros, la tinta que pasa sobre el cabezal, ¿vale? Y lo tienes que cambiar. Hay aquí un pequeño problema, por eso es que algunas veces tengo amor-odio, que es, tú haces el test print y el cabezal te sale bien. Este es un fallo, no es un fallo, es una característica que tiene un cabezal térmico, porque sale bien el test print, pero mientras te va imprimiendo, te falla. Hace ¿vale? banding. No es solo el banding, pero hay algo muy importante que es el cambio de tono. ¿Vale? Eso es algo que se escucha mucho, que tengo 2 paños y ahora los quiero casar y los tonos son muy distintos. Problemón. El cabezal aparentemente está bien, pero ya no te imprime de igual modo. ¿Vale? Porque haya impreso a diferentes temperaturas, se calienta en un caso así u otro. Es, cosas así ¿no? es. El piezoeléctrico ya no te miente. El piezoeléctrico, cuando está mal, haces un test print y lo ves que los inyectores están atascados. ¿Vale?
Y ya está, ese es el problema. Lo solucionas, haces una limpieza Vale. y cuando imprimas, aunque sean 2 paños, se mantiene una temperatura, podemos decir constante, y tienes una uniformidad de color. Así es. Un pequeño detalle. La durabilidad de un cabezal, yo hablo de Epson porque es lo que se vende más, y es de 6.000 millones de disparos por inyector. Es una barbaridad, ¿vale? ¿Dura un cuánto tiempo? Un cabezal Epson DX6, 7, con un buen mantenimiento entre 5 a 6 años. Yo tengo, mira, te puedo dar una indicación. Viernes estuve en Jerez de la Frontera cambiando en una Holland 2 cabezales. Uno tenía 7 y el otro tenía 8 años. Wow. ¿Vale? Sí. Y pues es que, hombre, de toda la vida se ha escuchado mucho que los Epson, el cabezal era como que... O sea, parece que en algunas tecnologías el cabezal es un consumible y en otras, pues no, es una cosa que tiene un recorrido mucho más largo, una vida mucho más larga. Y de Epson se decía esto. Me hablabas de los cabezales Kyocera también, ¿no? Que te estaban sorprendiendo mucho últimamente por tecnología. ¿Qué es lo que te gusta? A ver, te voy a indicar otra... A ver, son cabezales carísimos. Llamaríamos cabezales industriales, ¿vale? Cuestan 5, 6 mil euros, pero son increíbles, de verdad. Son cabezales que duran. Yo tengo una máquina de 2016 que imprime muchísimo. Es un cliente, mira, también es un cliente de Jerez. ¿Puedo decir el nombre? Sí, hombre, aquí no. Midas, que tiene una máquina de 3 metros 20, imprime muchísimo. Competencia directa a OEDIN, por ejemplo. Y la máquina tendrá 10 años y nunca ha cambiado un cabezal. Wow. Imprime todos los días, pero imprime mucho. Y son de los que imprimen por metros. O sea, claro, para imprime muchísimo. O sea, Kyocera es lo mejor, claro, pero es un cabezal carísimo, industrial, enorme, mide, si no me equivoco, 15 centímetros, es muy para bueno, producción, pero es lo mejor que hay. Por eso, mira, si alguien me dice, ¿qué máquina comprar? Una con cabezal, Kyocera, es lo mejor, ¿vale? De verdad. Olvidemos los otros cabezales. Me voy a matar. Holland, mi Maki, eso me matará. No, pero oye, es que aquí, a ver, de todas las personas que vienen aquí y hablan de tecnologías, pues es que es inevitable también tener la experiencia de decir, oye, mi experiencia con estas máquinas es mejor que con estas otras. Ya está. Estamos hablando que es cierto que nuestro sector tiene mucha tecnología detrás. O sea, yo muchas veces me da la sensación de que el mercado final no ve que hay unas tecnologías tan punteras a todos los niveles, porque estamos hablando ahora mismo de impresión, pero si te vas a fresado, máquinas que cambian cabezales automáticamente, que miden el espesor y se adaptan al espesor del material que vas a cortar. O sea, nosotros hacemos verdaderas maravillas con máquinas que son tecnología fuera de serie, ¿sabes? Pero evidentemente, pues unas máquinas tienen unas ventajas y unos inconvenientes, y otras tienen otras ventajas y otros inconvenientes. Es que es lo normal. O sea, no hay más. También hay mucha discusión entre máquina china, máquina europea, y ahí supongo que se podrá hablar de todo, porque China ha avanzado mucho últimamente. Es cierto que son más pragmáticos y van más a la rentabilidad, y seguramente la tecnología no será la última, pero no tiene nada que ver con las máquinas chinas que se vendían hace 15 años, seguro que no. Vamos. Nada, tienes razón, ahí estoy de acuerdo contigo, aunque China, a ver, es como decir tinta compatible e impresora china, es muy negativo, ¿no? Pero ya no es así. No es así. La tecnología ha desarrollado está bastante, aunque, te lo digo de verdad, yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, una máquina pequeña de 1,60 m con cabezal Epson DX6, yo preferiría comprar una Mimaki o una Holland, o una Epson, ¿vale? O sea, yo Pedro, compraría eso, no compraría una máquina china, por muchos motivos. Pues tenemos una visión de alguien que fabrica tintas, con lo cual tenemos una visión pues muy, podemos decir, formada. Vale. Así y nosotros vendemos máquinas chinas. Mi jefe me va a matar. De verdad me matará. Pero, mira, lo mismo con el DTF, ¿vale? Empezaron los chinos. Son muy inteligentes, han hecho algo increíble, ¿no? Hemos entrado en un melón importante, que es otra cosa que junto con la ecología y la sostenibilidad sale casi como recurrentemente en el DTF. O sea, el DTF como mercado nuevo, como mercado en explosión, como mercado emergente, como mercado que nos lo estamos cargando, quizá. No sé, ¿tú cómo lo ves? Porque mira, este es algo que me entristece, de verdad. Yo empecé también con el DTF, o sea, después del COVID un poquito empezó el DTF ahí con fuerza. Y tengo acompañado
Y más aún, como fabricantes de tinta también de ETF, hemos cometido algunos errores al inicio con la tinta. Ahora tenemos una tinta ya bastante buena. Lo que pasa es esto. Esto es, digamos, ¿cuál es la palabra que puedo usar? Es algo que pasa con nuestro sector, ¿vale? Con los impresores. Y ahí tengo que reñir a los impresores, de verdad, de corazón. Que es, empezamos con precios, quizás un poco altos, demasiados, también, pero ahora estamos con precios bajísimos. Hemos prostituido el mercado. Y que muchas veces se cree que si yo compro a 1 y vendo a 2, gano €1. En DTF entonces no es así. En DTF es imposible. Las máquinas chinas, y no es por ser una máquina china, es porque el tipo de tinta, ¿vale? Es una tinta que sedimenta mucho, el blanco. Un cabezal dura ¿cuánto tiempo? 1 año. Y bueno, el cabezal de blanco, el de colores, puede durar más. El blanco es el caballo de batalla de todas las formas de impresión. ¿Vale? O sea, tienes que tener un precio justo, ¿vale? Pero que te dé para mantener la empresa. Los precios que se está vendiendo ahora, yo te digo, o imprimes 24 horas por día o pierdes dinero. Yo he visto precios a 6 euros metro lineal a 60. Yo digo, eso es una pérdida. Están perdiendo. Está ocurriendo, yo creo que pasa en todas las tecnologías que se ve un consumo masivo. O sea, la gente, aparece una tecnología nueva, de repente se ve que tiene muchísimas aplicaciones, camisetas, rígidos, tazas, no sé qué tal, y dice, esto lo va a consumir todo el mundo. Así que venga, me compro la máquina, ¿vale? Las expectativas son de lo voy a poner a un precio barato porque mi idea es ir a volumen y entonces voy a ganar mucho dinero. Esas expectativas las tienen no un impresor ni dos, sino todos los que compran impresoras de TF y todos hacen lo mismo y entramos en una guerra de precios. Y luego se dan cuenta de que no hay tanto volumen porque la tarta se reparte entre muchos actores. No eres tú solo vendiendo DTF, son muchas empresas vendiendo DTF que además están tirando del mercado a la baja con unos precios con muy poco margen. Y al final, para que te salga rentable tendrías que tener la máquina imprimiendo pues las 8 horas de producción, si no, 2 turnos. Y eso no le ocurre a nadie. Entonces no sé, como dices tú, cómo no se dan cuenta de que al final no salen los números. Porque, bueno, es que la teoría está bien, pero la expectativa de salida al mercado no se ha cumplido. Yo no he vendido tantos metros ni he vendido tantas unidades de camisetas en DTF como yo tenía pensado, con lo cual es que el precio que estoy dando no es razonable. Estoy perdiendo dinero con cada operación seguramente. Pero esto es verdad que ha pasado. Me acuerdo del vinilo de corte cuando empezó, se cobraba un dineral, pero un dineral. Y ahora pues es verdad que se ha estabilizado porque el vinilo de corte tiene mucho de componente manual, o sea, al final lo tienes que sacar del plotter, hacer un descarte, colocarle una película de un transportador para pegarlo, pero si no llega a ser por ese trabajo manual, estábamos regalando el vinilo de corte porque dices, si lo hace el plotter solo, ¿sabes? O sea, pasó con el plotter de corte, pasó con la impresión digital interior, que al principio yo recuerdo. No sé si recuerdas el Duratrans, que era una tecnología fotográfica, sí. ¿vale? Que era impresionante. Y quedaban fantásticas. Era lindo. Claro, cuando dijeron, bueno, esto lo puedo hacer yo en mi plotter inkjet con un poliéster backlight, ¿sabes? Pues al principio se empezó a cobrar al mismo precio que el Duratrans. Pero luego, en cuanto empezaron a aparecer gente, se cayó. Y se cobraban unos precios también que decían, tío, si la película vale una pasta y es que cuesta un montón que seque y es que tienes que tener el RIP con el perfil súper ajustado para que no se te corra la tinta en sitios que tengan masa, ¿sabes? O sea, es verdad que es que nos ha pasado y no aprendemos, ¿eh? Llega una tecnología nueva y haces muy bien en reñirnos. Y ya estamos con precios súper económicos. Ten en cuenta que normalmente son máquinas chinas. Claro, para gran producción, si tú tienes una empresa, imprimes mucho, una máquina china, claro, porque el consumible es muy económico, la tinta se está vendiendo a 30 euros el litro, por ejemplo, el blanco, o sea, venimos de precios de casi 100 euros. Estamos a 30 y ya había ahí a 22 euros también el litro de tinta. Lo que te quería decir es, a ver, si tienes mucha producción, tienes que ir para una máquina china, que ya hay máquinas buenas con sistemas de mantenimiento. Yo tengo una máquina china con buen mantenimiento. Pero si imprimes muy poco, o sea, imprimes 1 hora hoy, dentro de 2 días vas a imprimir otra hora, tienes ya máquinas japonesas muy buenas. Holland, Mimaki, Epson ha lanzado ahora una, que son máquinas muy buenas. Yo conozco un poco más la Holland de DTF y tengo una experiencia. Hemos parado la máquina 2 semanas y cuando la incendiamos hicimos una limpieza y estaba perfecto.
O sea, 2 semanas. En una máquina china ya es más complicado. Da la sensación que estas empresas se han incorporado más tarde al mercado, pero se han incorporado con una tecnología un poco más testada. O sea, ya se ha pegado el golpe todos los anteriores que fueron los primeros que sacaron máquinas. Entonces me parece que en ese sentido están como más pensadas ya para el mercado final. O sea, ya están más testadas, puede ser, ¿no? Quizá. Vale. Pero hay que educar al sector, de verdad. Total. Hay que aumentar los precios. No se puede estar practicando estos precios. Tienes que comer todos los días, ¿no? Total. ¿Vale? Pues mira, eso es un aspecto muy importante, educar al sector económicamente y de gestión, y saber cómo sacar un presupuesto para que te sea rentable y vender a un precio razonable. Y luego hay otras cosas que muchas veces, y tú me lo comentabas antes, no aprovechamos al 100% todas las herramientas que tenemos. Y un gran desconocido me decías que son los RIPs, que es... Yo siempre bueno, no es que siempre lo haya visto así, pero o sea, nosotros es RIP, supongo que todo el mundo sabrá lo que es dentro de nuestro sector, pero es Raster Image Processor, que lo que te hace es traducir un poco lo que tú has impreso, lo que tú tienes diseñado a un tamaño, lo escala y le aplica unos perfiles de color según el material y según la tinta en la máquina que se vaya a imprimir, correcto, ¿no? Y le aplica unas resoluciones y tal. Uh-huh. Y a partir de ahí es que no hacemos nada más. Prácticamente lo que hacemos es lanzárselo al RIP, aplicar el perfil que nos recomienda el proveedor o el que viene dentro de los precargados del software y ya está. Y nos olvidamos de ello. Y un RIP, trabajándolo bien y conociendo cómo funciona, te da muchas ventajas competitivas, ¿no? Y te ahorra dinero además. Así es. 2 ventajas. El color, mejoras el color. Vamos a pensar, los fabricantes hacen perfiles de CC muy genéricos, y hasta, de verdad, los perfiles muchas veces que se tienen, por ejemplo, para HP Látex, de un fabricante, un Avri 1105 RS tiene un perfil, no significa que para tu máquina funcione, porque el cabezal que tu máquina ahora está imprimiendo, con los cabezales que está imprimiendo, no es el mismo que ha hecho el perfil. Estas pequeñas diferencias se denotan en los colores, en los tonos. A ver si me explico bien. El RIP. ¿Quién tiene un RIP Onyx Caldera, un RIP industrial? Normalmente tienen el de la máquina, el que viene con la máquina. Mimaki Rasterlink y Versa... VersaWorks de Roland. Así es, Roland, el Versa. Son buenos, ¿vale? Son gratis, vienen con la máquina. Pero es algo muy importante, un RIP bueno, los colores saldrán maravillosamente. Hay que hacer perfiles, de verdad, o sea, no solo tener el RIP, pero hacer perfiles. Es muy importante, o sea, vamos a imaginar un cabezal que nuevo imprime de una manera. Dentro de 6 meses va a imprimir de otra. A ver, el test print te saldrá bien, pero el tono de color cambia. Hasta, vamos a ver, el tipo de vinilo que usas, de material, la temperatura donde estás imprimiendo, no es lo mismo imprimiendo en verano, ¿vale? A ver, necesitas de aire acondicionado pero normalmente en verano 30 grados, aunque estés dentro de una sala. O sea, todo esto cambia mucho y hay que apostar en esto. O sea, y también hay que reñir a los impresores, de verdad. Yo los valoro muchísimo porque hacéis un esfuerzo enorme. O sea, sois diseñadores, sois electricistas, informáticos, no sé, sois de todo. Tenéis que cobrar bien, pero tenéis que tener una herramienta que es muy sencilla, no es barata, es verdad, pero las ventajas que tiene son únicas, de verdad, y se ahorra un montón. Mira, se puede ahorrar un perfil. Hay un detalle muy importante. Mira, ahorrar de tinta. De tinta. Mira, ahora mi máquina me va a matar, ¿vale? La impresora UV de Mimaki echa mucha tinta sobre los materiales. De verdad, Mimaki tiene que cambiar eso. Si pasas con el dedo, notarás un relieve cuando imprimes con UV. Sí. Por ejemplo, la UV de Holland ya no lo notas tanto. Pero eso se rectifica haciendo un perfil. Nosotros, más en Andalucía, allí hicimos ya bastantes perfiles para clientes que están usando tinta original, que no es la nuestra, pero nos pagan, Pedro, quiero que tenga menos relieve, ¿vale? Menos relieve, menos gasto de tinta, menos problemas y laminas también, vale. Posiblemente. Así es, ¿vale? Así es. Cuidado con las técnicas de laminar ya ahora, den temperatura, de verdad, den temperatura, aunque es un laminado en frío,
de una temperatura hasta 60 grados. Calentar un poco el rodillo, Hasta ¿no? pueden ir a 60 grados. Menos el fundido, se le da 60 grados. Se va a deformar. Vale. Pero de verdad, es un detallito. Son estos detalles que hacen la diferencia. De verdad. Hay muchos más detalles. Estaríamos aquí el día todo, ¿vale? No, pero no te preocupes que tú vas a venir más veces, ¿eh? O sea, que ya en plan, porque tú tienes mucho que aportar en cuanto a tecnología y eso es muy interesante para Porque los oyentes. es un sector que me encanta, de verdad, me encanta muchísimo, pero veo la opacidad que hay y la presión muchas veces de la venta de mi parte, o sea, de parte de un distribuidor como yo, muchas veces cometemos el error de no informar bien al cliente. Bueno, también nosotros, es que todo tiene que cumplir lo que tiene que cumplir. Si nosotros hacemos una inversión, también tenemos que preocuparnos de hacer una compra informada, ¿sabes? Te quiero decir que está muy bien que tú me des tus valores de tus máquinas, pero yo también te tengo que preguntar. Oye, mira, es que lo voy a usar para esto, lo voy a usar para lo otro. O sea, no vayas a comprar la máquina solamente coste por metro cuadrado de tinta, velocidad que me va a tirar y el ancho de boca. O sea, es que hay muchos otros factores y quizá no nos lo trabajamos suficiente cuando vamos a... Yo he visto compras casi por impulso en feria, ¿eh? O sea, decir, madre mía, cómo imprime esto, ¿cuánto? Tal, y el venga, vale, pues ya está, te la señalizo, ¿sabes? Pues a lo mejor tienes que meditarlo un poquito más y sentarte y decir, oye, pues espérate que hablo con producción, que me digan los problemas que están teniendo con las tintas y cómo se pueden solucionar. Me vuelvo otra vez a la persona que me va a vender la máquina y le digo, oye, ¿esto pasa? Porque es que me está pasando en el día a día. Pues no te preocupes que no te va a pasar. Pues vale, o no, sí te va a pasar, pero de otra manera, ¿sabes? O sea, yo creo que en general lo que falta es, yo lo que veo es que la falta de márgenes y el vivir el día a día y esta urgencia que tienen todos nuestros proyectos hace que estemos pensando en el día de mañana, pero no en el dentro de 3 meses y en hacer inversiones con cabeza y el ver rentabilidades de materiales y el hacer unas compras conscientes. O sea, al final no se trata de un gasto, se trata de una inversión. Y cuando estás hablando de una inversión, que además seguramente te dará una línea nueva de producto, es que tienes que sopesarlo mucho y tienes que hacer muchas hojas de cálculo y tienes que estudiar muchas fichas técnicas y tienes que preguntar a mucha gente como tú, que sabes de lo que hablas, ¿no? Pero que molestéis a vuestros distribuidores, tenéis que molestar a vuestros distribuidores. Quiero saber qué producto usa, qué adhesivo. Si no está en la ficha técnica, preguntarles qué adhesivo utiliza. Es importantísimo. Hay tantos detallitos. Algo importante también, un detallito, ¿vale? Que esto también yo veo muchísimas veces. Imagina que tengo un vinilo con 1 año en stock y otro que está fabricado a 2 meses, ¿vale? La misma calidad, misma marca, mismo adhesivo, todo igual, la misma referencia. Lo que ya tengo a 1 año, la adhesión será peor. Y quizás la impresión será peor, porque los plastificantes, los aditivos que ponen en el PVC, imagina que los aditivos no están parados dentro del PVC, se mueven para el exterior y se mueven para el adhesivo, ¿vale? Y cuando se mueven, afectan, por ejemplo, el adhesivo, disminuye la adhesión final, que puede, mira, para que tengas una idea, un monomérico estará dentro de los 12 newtons y pasados 6 meses ya podrá estar a 8, 7, ¿vale? Un fundido también. Los fundidos, el adhesivo que usan son adhesivos muy especiales, normalmente son reposicionables, libres de burbujas. Yo no aconsejo a nadie hacer un vehículo, una decoración integral de un vehículo con un vinilo fundido de más de 1 año. 1 año y medio, a olvidar, porque en las hendiduras el adhesivo ya no pega tan bien, ya no adhiere tan bien. Tener estos cuidados, es decir, los plastificantes, lo que afecta la impresión. Muchas veces tengo clientes, Pedro, no me está saliendo bien, pero he impreso este vinilo algún tiempo y me salió bien. En las látex, entonces eso es el pan de cada día. Mira, esto que dices es importante y no quiero terminar el podcast sin hablar de un caso práctico que posiblemente por mal uso por parte de nosotros, de los impresores en el cliente, hemos acabado como por matar un poco un sector o un producto, que es la rotulación de flotas, ¿no? Que es verdad, me lo decías tú antes, hace tiempo se veía muchísima rotulación de flotas y ahora es
mucho menos lo que se hace. Y tu teoría era que lo hemos aplicado mal durante mucho tiempo y han dado muchos problemas las integrales de vehículos, ¿no? Claro, así es. O sea, yo, a ver, no he hecho ningún estudio científico. No, yo te puedo ¿vale? corroborar que se rotulan muchas menos flotas, ¿eh? Pero veo menos coches decorados integralmente. Eso yo creo que es debido a los fallos que había. O sea, cualquier uno, entre comillas, cualquier uno, se ponía a decorar una viatura integral y necesitas de técnica. Mira, algo que en cambio en España es el profesionalismo en algunos sectores. Y nosotros tenemos 2 escuelas muy buenas aquí para decoraciones integrales. Alta Rapping, con Carlos, y Manel de Mate Rapping. Ya no me acuerdo. Manel, toda la gente conoce a Manel. Nos buscamos los links y vale. los ponemos en el episodio, no te preocupes. Antes de empezar a hacer decoración integral de un vehículo, un impresor tiene que ir a un curso de estos. De verdad. Yo he estado ya... Tendremos aquí a Penélope de Alta Rapping dentro de 2 semanas. Me parece. Es importante, de verdad, que no podéis hacer los errores que hacéis en la decoración integral de un vehículo. De verdad. Y el mercado está como está. Sí, seguramente las empresas que invierten en eso, en la publicidad en sus vehículos, dicen, buf, es que a los 4 días las furgonetas están rajadas, en las partes que hay corrugaciones se ha saltado el vinilo y es muy mala imagen para la marca, lógicamente. Y un coste enorme el retirar otra vez el vinilo y volverlo a poner. Con lo cual tiene parte de lógica esto que me dices de que se haya venido tan abajo. La formación es muy importante, de verdad. Y tenemos aquí en España 2 escuelas buenísimas. Carlos y Penélope, y ya me olvidé del nombre, yo para los nombres soy muy mal. Y Manel son buenísimos, mira, son buenísimos. Y no es caro, es que no es caro, de verdad. Si gastamos a veces para ir de unas vacaciones un pastón de dinero, ¿por qué no gastar e invertir en nosotros, en nuestro trabajo? Totalmente. Es que No, escucha, si es que cuando a una persona le gusta un sector y lo vive, esta forma de decir las cosas tan apasionada no es nada más que el reflejo de que te encanta tu trabajo. Y además esto es lo que nos ha llevado a nosotros también a hacer el podcast. O sea, entiéndeme, porque muchas de las veces dices, joder, ¿por qué no se comunica todo lo bueno que hace este sector y también lo malo para que se mejore? O sea, y bueno, pues la verdad es que os agradecemos muchísimo que vengáis a hablar personas tan expertas como tú, porque dais un montón de información que muchos rotulistas pues no la conocían, ¿sabes? Y nada, te voy a dar las gracias ya porque nos vamos a ir a muchísimo tiempo y yo creo que es que esto merece tanto la pena como para trocearlo en diferentes episodios y poder tocar cada tema con detalle, que sepan que tienen a Afor y All for Printing como un referente y a ti en concreto como un referente en cuanto al tema de fabricación y tintas. Y que nada, que te espero por aquí en otro momento. Muchísimas gracias por venir a Signalea. A ti. Gracias, Pedro.